A ver, chicos, entonces, cuéntenme, por favor, ¿cómo les fue con el aprendizaje previo? Alguien que haya visto el videíto y haya contestado la pregunta que está planteada aquí. Mm, más o menos, dicen, sí. De las habilidades que hemos ido desarrollando con todas las clases que nos ha dado y eso. Habilidades digitalmente. Ya, habilidades digitales, Habilidades que ¿no? desarrollamos. Muy bien, Julio, habilidades. Entonces, este videíto que, bueno, está en mi canal de YouTube, habla justamente de cuáles son esas habilidades digitales y también menciona, me parece, el tema de competencias digitales docentes. Entonces, ¿por qué les puse este video? Y me parece que este video yo ya les puse anteriormente, pero ¿por qué lo vuelvo a poner y por qué insisto en esto, chicos? Insisto en esto porque yo ya les he venido comentando, estamos en una sociedad, estamos en una revolución industrial, incluso se le llama, los que estudian y hacen investigación, hablan de la industria 4.0, hablan de la inteligencia artificial y un montón de cosas. Y el problema es el siguiente, quizás no sé si sea el término correcto, problema, pero yo lo voy a llamar así. El problema para mí es que no estamos preparándonos para cuando nosotros eh, nos toque estar en un trabajo que requiera estas habilidades o estas competencias digitales. Yo entiendo que ustedes todavía están en la época de la adolescencia, están muy jóvenes y todo, y quizás no les suene muy relevante o no les suene muy importante estos temas. Pero créanme que después cuando ya ustedes estén en la universidad o vayan a trabajar en algún lugar, se van a dar cuenta de lo importante que es aprender a utilizar correctamente la tecnología. ¿Y por qué les digo esto? Para que ustedes me entiendan mejor, os voy a poner unos ejemplos. Eh, Hay muchos puestos de trabajo que han desaparecido y hay muchos puestos de trabajo que van a seguir desapareciendo. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que lo que hoy, por ejemplo, hace una persona, por ejemplo, un ingeniero en contabilidad, supongamos, ustedes se gradúan de ingenieros en contabilidad en la universidad. Hoy por hoy las computadoras ya están reemplazando a estas personas o a estos profesionales. ¿Por qué? Porque las computadoras se encargan de recoger los datos, de procesarlos, de hacer los informes, y en el futuro nadie quita la posibilidad de que las mismas computadoras a través de algún software hagan las declaraciones automáticamente, las declaraciones que se hace con el SRI, ¿no es cierto? Supongo que hayan escuchado eso. El pago de impuestos y todo esto, por ponerles un ejemplo sencillo. Y entonces ustedes se preguntarán, y bueno, si la computadora ya lo hace, ¿yo en dónde voy a trabajar? ¿O cómo voy a trabajar? ¿Sí? Y les pongo otro ejemplo. El hecho de la pandemia exigió a nosotros como docentes que empecemos a utilizar estas tecnologías para comunicarnos y para darles clases. Las tecnologías para videollamadas, las aulas virtuales, el crear fichas, el usar Google Drive y un montón de herramientas que han de utilizar quizás otros profesores. Pero yo creo que ustedes son muy conscientes y se hayan dado mucho cuenta de que no todos los docentes manejamos las tecnologías de las mismas formas y que quizás algunos en mayor proporción lo hacen bien y otros quizás lo hacen en menor proporción o de una forma muy básica. ¿Y por qué sucede esto? Si ustedes se ponen a analizar, sucede porque en la universidad o en el colegio donde estuvimos los profesores anteriormente, no se fomentó, no se enseñó o no se preparó a los profesionales para esta era digital. ¿Qué significa eso? Que si ustedes tampoco se empiezan ahorita a preparar en esto, cuando lleguen al futuro a un lugar de trabajo les va a suceder lo mismo. Y eso implica, y como digo, quizás suene para ustedes poco importante y poco relevante ahorita. Eso implica que cuando ya ustedes sean más grandecitos, sean conscientes, si se ponen un emprendimiento, una empresa o sean empleados, les toque pagar impuestos, no les paguen el sueldo justo, van a empezar a quejarse de todas las políticas, de todos los reglamentos, de cómo funciona la sociedad, del por qué la educación no hace lo que tiene que hacer, que es formar a gente que piense, no solamente a gente que almacene información, sino que
coja esa información, reflexione y se dé cuenta para qué sirve, cómo la puede utilizar y cómo la puede mejorar. Por eso digo, quizás ahorita suene muy aburrido incluso para ustedes, pero luego se darán cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que uno empieza a darse cuenta de que lo que uno tiene alrededor no lo sabe utilizar o no lo sabe emplear para mejorar mi negocio, para mejorar mi trabajo. Y eso sucede hoy en la actualidad. Y les estoy poniendo ahí dos ejemplos sencillos para que ustedes se den cuenta. Y aunque, como les digo, suene aburrido, después ustedes se van a dar cuenta lo necesario e indispensable que es esto. Y no lo digo, y no es porque lo digo yo, lo dice la UNESCO, lo dice los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿sí? Lo dicen varios estudios a nivel internacional, los mismos sistemas educativos de países que tienen muy buena calidad de educación, Finlandia, Estados Unidos. Países como esos tienen muy buena calidad de educación y enseñan esto en las escuelas y colegios, porque ellos están conscientes y saben que esto les va a servir para el futuro, porque el futuro va a seguir metiendo y metiendo tecnología por donde más puede. Entonces, eso no significa que uno va a tener que dejar de lado quizás los materiales tradicionales. Eso no significa que uno tiene que dejar que todo lo haga en la computadora. Significa que uno tiene que saber cómo utilizar la tecnología, cómo empoderarse de ese conocimiento para poder mejorar procesos en una empresa, en su propio negocio, en su lugar de trabajo. ¿Sí? Entonces, les pongo otro ejemplo aquí para que ustedes se den cuenta. ¿Qué pasaría si es que yo, en vez de hacer que ustedes registren la asistencia con un enlace, yo les vaya tomando asistencia uno por uno y escribiendo aquí en un cuaderno con una X? Así, poniendo uno por uno en una matriz. Y después de ese cuadro me toca hacer un informe. Y después de ese informe me toca enviarle al inspector el informe. Y después el inspector tiene que juntar de todo el colegio y hacer un solo informe para el distrito. Ustedes se dan cuenta de cómo ese proceso, que anteriormente se hacía así, obviamente, se hacía así, cómo estos procesos han evolucionado y han cambiado. Y ahorita yo lo tengo en Google Drive y ustedes se demoran, creo que 2 o 3 minutos en registrar. Lo que yo me demoraría tal vez 5 a 10 minutos en tomar lista uno por uno. Y ahora imagínense ustedes cómo esto puede tomar tanto tiempo de pasar del profesor a otro profesor, al inspector, al rector, al distrito, etcétera. Cuando podría tener una sola hoja de cálculo que sume las asistencias y las faltas, automáticamente saque el reporte y automáticamente se envíe al distrito. Todo eso hay cómo hacerlo. Y a eso se le llama ser eficiente. Y a eso se le llama técnicamente, en términos empresariales, ser productivo, ser eficaz. Y eso es lo que les van a pedir a ustedes cuando intenten ocupar un cargo en una empresa o en una institución, pública o privada. O eso les va a servir a ustedes cuando pongan su propio negocio, emprendimiento, empresa. ¿Sí? ¿Está entendido hasta allí la importancia del por qué yo les insisto tanto en esto? Sí, Lice. Sí, Lice. Sí, Lice. Sí, Lice. Perfecto. Sí, Entonces, Lice. de esto habla el videito y como tema de clase me parece que estaba propuesto, déjenme ver, ya no me acuerdo con tantas cosas. A ver, dice, íbamos a compartir nuestros sitios web en las redes sociales. Entonces, la idea de la clase del día de hoy es ir formando, a esto le llamamos nosotros, dentro de la especialidad de educación, le llamamos redes de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, hace poquito estuve participando justamente de un evento con el Ministerio de Educación y la Red Ecuatoriana de Pedagogía. Espérenme para buscar un ratito para mostrarles. Ok, aquí está. Entonces, ¿de qué se trata una red de aprendizaje?
Una red de aprendizaje trata de hacer o trata de que varias personas puedan interactuar y puedan participar a través de los medios digitales para poder entre todos ir compartiendo conocimientos y entre todos ir mejorando los procesos, en este caso los procesos educativos. Entonces, el mismo Ministerio de Educación tiene establecidas redes de aprendizaje en la educación inicial. No lo tiene quizás en los otros niveles. Y de eso es de lo que estábamos hablando en una transmisión. Para los docentes y estudiantes. Creo que... Entonces, fíjense, miren, en esta charla que di para el Ministerio de Educación y la Red Ecuatoriana de Pedagogía hablábamos de eso. Hablábamos de cuán importante es colaborar entre todos. No hay que ser egoístas. No hay que decir, esto sé yo y no lo comparto con el resto. ¿Ok? Tengo que compartirlo. Hay que hacer o hay que crear conocimiento en equipo, en colaboración entre todos, de tal forma que eso genere mejores formas de enseñar y de aprender. ¿Ok? Entonces, algunas otras cosas que por aquí compartía, lo que son tecnologías, qué es lo que utilizamos, qué herramientas utilizamos y bueno, algunas otras cosas que fui compartiendo ahí justamente. Entonces, en estos talleres que se hacen con la Red Ecuatoriana de Pedagogía, se trata de eso, de fomentar las redes de aprendizaje, de fomentar la colaboración, el trabajo colaborativo. Y ustedes se preguntarán por qué les estoy hablando de esto. Les estoy hablando de esto porque el Google Sites, que es lo que estamos aprendiendo a utilizar ahorita, justamente es una herramienta de trabajo colaborativo, al igual que las otras herramientas que hemos utilizado, como presentaciones, documentos de Google Drive, al igual que Gmail, al igual que Blogger. Todas estas son herramientas de aprendizaje o de trabajo colaborativo. Entonces, aquí, a través, por ejemplo, de la Red Ecuatoriana de Pedagogía, miren, hemos hecho algunas otras clases también, que hemos, en tiempos de pandemia, por ejemplo, en tiempos de pandemia, justamente se nos ocurrió la idea con esta organización de compartir con los docentes conocimientos e indicarles cómo utilizar plataformas educativas. ¿Sí? Entonces, se trata de colaborar, chicos. No se trata de ser egoísta, individual, de decir solamente esto yo sé, solamente esto es mío. ¿Ok? Entonces, y como digo, quizás ustedes se preguntaban por qué estoy hablando de esto. Si estábamos aprendiendo Google Sites, porque el día de hoy estamos finalizando la unidad de Google Sites prácticamente. Y quiero que ustedes sean conscientes y entiendan del por qué es importante la colaboración, el trabajo en equipo. ¿Sí? Y les estoy mostrando unos ejemplos para que ustedes no digan que uno habla por hablar. Uno cuando habla de algo tiene que mostrar ejemplos y de ser posible hablar con razón o con causa o con conocimiento de lo que estoy diciendo. Yo no puedo ponerme a hablar de algo de lo que quizás yo nunca hice algo al respecto. Entonces, por ejemplo, si yo les hablo de sitios web y les enseño a hacer sitios web, entonces yo les debo mostrar qué sitios web he hecho yo, para yo también demostrar que estoy enseñando lo que yo también hago, porque si no solamente hablar sin tener algo hecho, no sirve. Yo les muestro aquí algunos sitios web que les he ido mostrando a lo largo del tiempo. Les muestro unos pocos ejemplos. Miren, todos estos sitios web, por ejemplo, son hechos por mí. ¿Ok? Entonces, no se trata solamente de hablar, sino también de hacer las cosas. ¿Sí? Entonces, uno a veces también, acuérdense de lo que decíamos de etiqueta. Uno en redes sociales a veces se mata hablando, criticando, a veces hasta insultando y no sigue las normas o reglas de etiqueta, pero uno no se da cuenta y no se para frente al espejo y dice, bueno, si yo hablo tanto de esto, ¿qué estoy haciendo yo por mejorar esa situación? ¿Estoy colaborando para que las cosas sean mejores? ¿Estoy ayudando para que este problema cambie o no? Entonces, para cerrar la clase de hoy, que era más un tema de reflexión y de conversar con ustedes, lo que hay que hacer de tarea esta semana básicamente es esto.
que ustedes van a compartir este sitio web que tenían o que estaban creando. Acuérdense del botón de la cadenita. Lo copian y lo van a compartir en un grupo de Facebook que ya lo habíamos creado y lo habíamos utilizado anteriormente. Si alguien no está en este grupo, pueden unirse al grupo. ¿Ok? Ya les voy a poner el enlace aquí en el chat también por si alguien no está. Y aquí ustedes van a compartir su enlace del sitio web, pero utilizando un hashtag. El hashtag es como un identificador, es como una clasificación. El hashtag va a ser GayMaths y van a poner el enlace. ¿Sí? El hashtag siempre se utiliza el símbolo de número al inicio. Miren, y lo comparten. Eso es toda la tarea, así de sencillo. El grupo al que tienen que unirse, les voy a poner el enlace aquí en el chat en este momento, para que los que no tengan puedan unirse y puedan compartir. Y luego de esto, la idea es que ustedes puedan curiosear también los otros sitios web de sus compañeritos. Y si es que ustedes quieren sugerirle algo, decirle, mira, te sugiero que agregues un logotipo, te sugiero que tus imágenes estén con mejor resolución porque están muy opacas, háganlo, coméntenlo aquí, porque de eso se trata, de colaborar, de ayudarnos entre nosotros. ¿Ok? Esa es la tarea y esa es la clase de hoy. No es nada más. Las siguientes semanas ya hemos de poner un nuevo tema. Me parece que ya toca, ya mismo toca el tema de examen quimestral y como les había dicho, básicamente lo que vamos a hacer es un nuevo sitio web, pero ya no de informática, sino de algún otro contenido. Y como ustedes ya saben, creo que se les va a hacer muy sencillo. ¿Preguntas, chicos? ¿Sugerencias? ¿Ideas? Entonces, dice, solamente tenemos que copiar el link de nuestro sitio web y ponerlo en el grupo de Facebook. Ajá, correcto. Entonces, sí está entendido todo. ¿Alguien más? Listen, Sí, dime nomás. o sea, verá, no es que en mi página de Google Site no hay como, o sea, yo le envío el link, pero usted no puede entrar. Entonces yo publico nomás así ese link o ¿qué hago? A lo mejor te estás olvidando de este pasito de aquí, mira. De esta opción que dice aquí publicar. O tal vez aquí donde dice configuración de publicación, tendrías que ver que esté que esté con permisos de visualización. Mira, revísale aquí en este icono donde está este muñequito con el símbolo más. Revísalo aquí. Y aquí te vas a dar cuenta si es que está en modo público. Mira, dice sitio web publicado tiene que estar en modo público. Tal vez aquí está en modo restringido. Es decir, que solamente tú lo puedes ver. Eso significa restringido. Entonces, verifícale esto, por favor. Ya, gracias. ¿Alguien más, chicos? No, listo. Bueno, nos quedan 4 minutos. Voy a hacer unas 3 preguntas. A ver, Michelle Reyes, cuéntame, de todas estas habilidades digitales que se mostraron en el aprendizaje previo, ¿cuál de esas tú crees que ya has desarrollado hasta el momento? Déjame las pongo acá para que me entiendas mejor la pregunta. A estas me refiero. De estas, ¿cuáles crees tú que ya has desarrollado al menos en estos meses que has estado en clases con mi persona? La de ciudadanía digital, al uso de la tecnología, información y comunicación, pensamiento creativo también, porque digamos usted nos
han mandado a hacer como eso de las páginas, cambiar las páginas y pues ahí usamos nuestra imaginación para poner, o sea, digamos, cambiarla de una a otra y eso. Ok, muy bien. Gracias, Michelle. A ver, entonces, Isabel Ordóñez. De estas habilidades que están aquí, la que dice información y comunicación, ¿crees tú que la has desarrollado? ¿Cómo crees que la has desarrollado? Información y comunicación. Ujú. ¿Tú has Mm, aprendido, por ejemplo, ahorita a buscar información, a saber cuál es la información válida? ¿Qué más has aprendido, por ejemplo? la comunicación. ¿Ya qué formas de comunicación nuevas aprendiste? De la etiqueta. Ya las reglas de la etiqueta para poderte comunicar. Pero ¿qué herramientas, por ejemplo, aprendiste a utilizar para comunicarte? eh, Usar bien ¿O qué programas? eh, ¿Qué programas programa. hemos utilizado? Por ejemplo, te doy un ejemplo. Un programa que hemos utilizado para aprender a comunicarnos con el mundo entero a través de Internet es Blogger. ¿Qué otros hemos utilizado? También blogger, blog. Ya el Blogger permite hacer blogs. Ok, ese es uno. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita, por ejemplo? En esta unidad. Usar bien las redes sociales. Ya, por ejemplo, utilizando redes sociales, lo que es la tarea de ahorita, ¿no es cierto? Pero ¿qué hicimos ahorita en esta unidad? ¿Qué? Google Sites, por ejemplo. Entrar en un grupo y y Ya, por ejemplo, a ver, ¿quién me puede hacer acuerdo de algo muy y sitios importante? web. Ya, muy bien, Isabel. Por ejemplo, bueno, ya se me va a acabar el tiempo, pero dejémoslo ahí. Por ejemplo, otra cosa que aprendimos para comunicarnos es el tema de licencias Creative Commons, que era algo de respetar los derechos de autor y de respetar cuando yo uso algo de Internet, ¿cierto? Entonces, con esto terminamos, chicos. Me voy a despedir porque se va a cortar la videollamada. Pasen bien, hagan la tarea, por favor, y cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, licenciado. Hasta la próxima semana. Gracias, Licen.